Imagínate, pasas años siendo un fantasma en tu propia casa, mientras todos los que te rodean brillan como estrellas fugaces excepto tú. Así se sintió Thelma Wade a sus 26 años, durante toda su vida, hasta aquella cena familiar que lo cambió todo. No fue una discusión cualquiera, no. Fue el detonante de una revolución silenciosa que llevaba años planeando, mientras todos la ignoraban. Era un sábado como cualquier otro, con la mesa puesta y la tensión en el aire, tan espesa como para cortar con un cuchillo. Su madre, con esa sonrisa dulce y falsa que solo ella tenía, soltó la bomba: cariño, tu hermana necesita tu habitación para montar su estudio de directo. Ha llegado el momento de ceder el espacio. Thelma se quedó helada. No era solo una habitación, era su refugio, el único rincón del mundo donde podía ser ella misma, lejos de las miradas desdeñosas y las constantes comparaciones. Antes de que pudiera reaccionar, su padre golpeó la mesa con tanta fuerza que los cubiertos temblaron. «O estás de acuerdo o recoges tus cosas y te vas de esta casa», rugió él, con los ojos inyectados en sangre por una ira que ella ya conocía bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su hermana, por supuesto, se recostó en su silla con una pequeña sonrisa de victoria, como si ya hubiera ganado el juego incluso antes de que comenzara. Su hermano menor, Ronald, se removió incómodo en su asiento, evitando mirarla, una espectadora más de esta obra en la que ella siempre fue el personaje secundario olvidado. Podría haber explotado. Podría haber tirado sobre la mesa cada vez que la pasaban por alto, cada cumplido que le robaban para dárselo a su hermana, cada sueño que pisoteaban como si no valieran nada. Pero no. Thelma se limitó a sonreír. Una sonrisa lenta y calculada que hizo que su madre frunciera el ceño y su padre apretara los dientes. No tenían idea de lo que se avecinaba. Pensaron que era la misma chica sumisa de siempre, que se tragaba cada humillación en silencio. Su error. Porque esta vez tenía un plan. Y cuando ese plan se desarrollara, sería su mundo el que se pondría patas arriba. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Te tragarías tu orgullo y te rendirías una vez más. Seguirías adelante y lo confrontarías o, como Thelma, sonreirías con la certeza de que la venganza, o más bien, la justicia, se aplicaría con frialdad y en el momento adecuado. Crecer en Richmond no fue fácil para Thelma. En una modesta casa de 2 pisos, donde los vecinos conocían incluso el menú de la cena de todos, ella era la hija invisible. Su hermana, Ta, era la estrella indiscutible, una aspirante a influencer que siempre estaba ensayando poses frente al espejo, recogiendo elogios como si fueran trofeos. Su padre, gerente de una tienda, hizo todo lo posible para hacerlo realidad, cualquier capricho, cualquier sueño, se hacía realidad. Su madre, empleada de banco, completó el cuadro: vestidos nuevos para los espectáculos, clases de baile, un foco en la sala para los espectáculos domésticos. La aplaudieron como si ya fuera una celebridad, mientras sus ojos brillaban de orgullo. Ronald, el más joven, era el príncipe mimado: coches a control remoto, muñecas caras, dulces escondidos antes de la cena. Cada una de sus risas fue celebrada como una obra maestra. ¿Thelma? Bueno, Thelma era solo Thelma. La hija que no llamaba la atención, que no exigía nada, que no merecía ni una mirada más. Pero lo que no sabían es que mientras Ta ensayaba la coreografía y Ronald jugaba con sus juguetes, Thelma devoraba libros. Libros gruesos, llenos de números, economía, estrategias, cosas que para sus padres no eran más que tonterías. ¿Por qué no te pareces más a tu hermana? Mamá suspiró y miró la pila de cintas del concurso Ta. El padre fue aún más directo: esos números no te llevarán a ninguna parte. Su habitación, con estanterías llenas de libros arrugados y un diminuto escritorio donde guardaba sus sueños, era su único territorio. Allí se sintió segura. Allí podría ser ambiciosa sin ser juzgada. Pero incluso eso le fue arrebatado. A los 13 años comenzó a trabajar los fines de semana en una tienda de comestibles local, empacando alimentos por unas pocas monedas. Cada centavo lo guardaba en una caja de metal debajo de su cama, soñando con el día en que pudiera comprarse una computadora para estudiar finanzas. A los 15 años, ya tenía casi $500, dinero ganado con mucho esfuerzo. Hasta que un día, Ta llegó a casa emocionado hablando de un concurso que requería un vídeo de entrada muy caro. ¿La solución? Los padres no lo pensaron 2 veces. Asaltaron la caja de Thelma y tomaron cada centavo para comprar una videocámara nueva, con trípode y todo, para su hermana.
Es por su futuro, dijo su padre, sin siquiera mirarla a los ojos. Por supuesto, ya estaba grabando sus giros por la habitación, mientras Thelma permanecía quieta, con el pecho oprimido y los sueños aplastados. No lloró. No gritó. Regresó a su habitación, cerró la puerta y abrió otro libro. Ese momento encendió un fuego en ella. Ya no iba a pedir migajas de atención. No iba a competir por un amor que nunca sería suyo. Iba a demostrar su valía a su manera, en su propio tiempo. Mientras perseguía el centro de atención y Ronald era mimado, Thelma se sumergía en sus estudios. Los números se convirtieron en su arma, su vía de escape, su rebelión. Obtuvo sobresalientes, se quedó hasta tarde en la biblioteca, aprendió cosas que sus profesores ni siquiera podían soñar enseñar. Su habitación se convirtió en una fortaleza, donde en silencio planeó cómo salir de su sombra. No con drama, no con peleas, con estrategia. En un asado familiar, una vecina le preguntó qué quería ser de mayor. Antes de que pudiera responder, su madre se rió. Oh, a ella le gustan esas cosas aburridas de los números. Se rió entre dientes echándose el cabello hacia atrás, mientras su padre cambiaba de tema a la última audición de su hija favorita. Thelma se mordió el labio y se alejó. Juró que algún día lo verían. Y llegó ese día. Después de la secundaria, mientras todavía soñaba con la fama, Thelma se lanzó de cabeza a lo que realmente importaba, el poder de los números. Pasé noches sin dormir estudiando finanzas, tomando cursos gratuitos en línea, llenando cuadernos con notas sobre inversiones. Su escritorio era un campo de batalla, cubierto de gráficos, hojas de cálculo y libros prestados de la biblioteca. «¿Sigues jugando con estos números?», dijo la madre con tono de lástima. El padre fue peor: «Esto no te llevará a ninguna parte». Pero a ella no le importaba. Consiguió becas, perfeccionó sus textos hasta altas horas de la madrugada y, cuando menos lo esperaban, consiguió una beca completa en una universidad local. Trabajaba los fines de semana en una pequeña empresa financiera del centro, realizando servicios burocráticos, pero cada número que analizaba, cada cliente al que atendía, era un paso más hacia su objetivo. Pensaron que estaban perdiendo el tiempo. Sabía que estaba construyendo un imperio. Y todo ello sin salir de la habitación que un día intentaron arrebatarle. Que una simple habitación con 4 paredes y un techo agrietado. Era el lugar donde había transformado los silencios en estrategias, las dudas en decisiones y los sueños en números que no mentían. Cada centavo que pasó por esas manos de jubilados que querían viajar, de amas de casa que soñaban con abrir un negocio, de jóvenes que necesitaban salir de sus deudas, se había multiplicado allí, entre esos muros que ahora me querían arrebatar. ¿Y lo más irónico? No tenía ni idea de que mientras pasaba horas editando vídeos para miles de seguidores que se olvidarían de ella en una semana, yo había construido algo que duraría generaciones. Respiré hondo, dejando que el peso de esas miradas reposara sobre mí. Mi madre con su sonrisa forzada de quien ya se consideraba victoriosa. Mi padre de brazos cruzados, dispuesto a aplastar cualquier resistencia. Tania con ese aire superior de quien piensa que el mundo gira en torno a me gusta. ¿Y Ronald? Ronald fue la única excepción. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, sus ojos fijos en su plato, como si estuviera calculando el costo de todo. Él lo sabía. No los detalles, no los números, pero sabía que había algo más allí. Algo que nunca se molestaron en preguntar. «Tienes una semana», mi madre cortó el silencio como si le estuviera haciendo un favor. Hasta entonces vacía la habitación. «Ya tiene todo planeado, luces, cámara, el espacio quedará perfecto para los seguidores». Esta vez fue mi padre quien añadió con la voz profunda de quien no está acostumbrado a que lo desafíen. «Y si necesitas ayuda para empacar tus cosas, podemos llamar a unos hombres. No queremos un lío». Hablaban como si estuvieran negociando con un niño, no con la mujer que en los últimos 3 años había movido más dinero del que habían recaudado en toda su vida. Pero no iba a discutir. No iba a suplicar. No lo justificaría. Dejé la servilleta sobre el plato con calma, como si estuviéramos hablando del tiempo. Luego miré hacia arriba, uno por uno, como si memorizara ese momento. Mi madre tragó saliva. Mi padre frunció el ceño, confundido por la falta de reacción. Tania abrió la boca para soltar otra burla, pero yo cerré los ojos por un segundo, saboreando el silencio antes de la tormenta.
Ya sabes, dije en voz baja pero lo suficientemente firme como para hacer que los cubiertos de Ronald tintinearan contra su plato, en cierto modo lo entiendo. Intercambiaron miradas como esperando un arrebato, lágrimas, una disculpa. En lugar de eso, sonríe. No la sonrisa tímida de alguien que pide permiso, sino la sonrisa de alguien que ya conoce el final de la historia. Siempre pensaste que estaba perdiendo el tiempo. Que mis números, mis planes, mis desvelos no valieron nada. Una pausa. Y en cierto modo, tenías razón. Ta no pudo resistirse. Por supuesto que teníamos razón. ¿Qué pasas todo el día encerrado en esa habitación? ¿Cuentas de comestibles? La ignoré. Mis ojos estaban fijos en mis padres, quienes ahora parecían incómodamente atentos. Tenías razón, repetí, porque no estaba simplemente haciendo cuentas. Estaba construyendo un legado. Mientras tú apostabas todo por los 15 minutos de fama de Tanya, mientras pensabas que Ronald sería la próxima estrella del fútbol solo porque pateaba un balón, yo estaba creando algo que ni el tiempo ni las tendencias borrarán. Mi padre abrió la boca, pero yo cerré la mano en un gesto sutil, como diciendo espera. Cerró tragándose las palabras. En esta habitación, señalé al techo como si pudiera ver a través de las vigas, es donde nació una empresa que gana en un mes más de lo que vale esta casa en una década. Ahí aprendí que el éxito no se mide en seguidores, sino en vidas transformadas. En sueños que ya no son solo sueños. Ta soltó una risa incrédula. Por favor. ¿Crees que creeremos esta mentira? Si fueras tan rico, no estarías viviendo aquí, comiendo nuestra comida, usando nuestra luz. Elegí estar aquí, dije sin levantar la voz, pero con una firmeza que la silenció. Porque a diferencia de ti, yo no necesito escenarios para demostrar mi valía. No necesito ser el centro de atención para saber que soy bueno en lo que hago. Y principalmente aquí dejo que el silencio haga su trabajo porque me gusta recordarles, todos los días, que subestimaron a la hija equivocada. El aire de la habitación se volvió espeso. Mi madre se agarró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Parecía que mi padre estaba a punto de explotar, pero algo en mi mirada lo hizo dudar. Ronald por primera vez me miró con algo más que indiferencia. Era casi admiración. Entonces continué cogiendo mi vaso de agua y tomando un sorbo, como si estuviéramos en una reunión de negocios. Si realmente quieres esta habitación, es tuya. Ta no pudo contenerse. ¡Ay! Sabía que lo harías. Pero interrumpí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Va a costar. Silencio. ¿Qué? Preguntó mi madre con la voz temblorosa. Esta habitación, volví a señalar, es la sede de mi empresa. Y como cualquier propiedad comercial, tiene un valor. Un valor alto. Mi padre se rió con un sonido seco y sin humor. Estás bromeando, ¿verdad? No hay nada bueno ahí. Sí, lo hay, respondí con calma. Tiene un negocio valorado en 8 cifras. Tiene contratos, propiedades intelectuales, una base de clientes que ha confiado en mí durante años. Sobre todo, hay pruebas de que no soy el fracaso que usted me describió. ¿Evidencia? Ta se burló. Muestra, entonces. Abrí la carpeta que estaba a mi lado en la silla, la misma que siempre ignoraban, pensando que era solo papeleo. Saqué un sobre grueso y lo deslicé por la mesa hasta que me detuve frente a mi padre. Aquí lo tienes. Mi estado de cuenta corporativo de los últimos 3 meses. Contratos de consultoría con las 5 empresas más grandes de Richmond. Y coloqué otra hoja de papel encima, la escritura de un edificio comercial en el centro comprado en efectivo la semana pasada. ¿La dirección? Sonrisa. Está a 2 cuadras de aquí. Es curioso cómo circula el dinero, ¿no? Nadie tocó los papeles. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Mi padre, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Ta miró los documentos como si fueran una bomba a punto de explotar. Entonces me crucé de brazos. Si todavía quieres la habitación, está bien. Pero tendrás que comprarlo. A valor de mercado. Y créanme, me incliné ligeramente hacia adelante, yo soy el mercado. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que jamás haya escuchado. Frente a mi puerta con las manos en los bolsillos y la mirada baja como si luchara contra su propia sombra. No dio en el blanco.
No habló en voz alta. Se quedó allí quieto, hasta que abrí la puerta y lo miré con una ceja levantada. Hola, murmuró pateando un guijarro imaginario en el suelo. Hola, respondí, cruzándome de brazos. ¿Algo que quieras? ¿O simplemente viniste a admirar el cuadro? Tragó con fuerza. Ronald nunca había acudido a mí de buena gana. Siempre fue el niño mimado, el que recibía todo sin pedirlo, el que nunca tuvo que sudar por nada. Hasta ahora. Yo comenzó con la voz temblorosa. Vi lo que pasó con Ta. Y con los padres. Y no quiero terminar así. Eso me tomó por sorpresa. No por la confesión, sino por su cruda honestidad. No hubo excusas, no hubo justificaciones. Solo un chico de 20 y tantos años que miraba el abismo que su familia había cavado y se daba cuenta, por primera vez, de que él podría ser el próximo en caer. Adelante, dije haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Dudó como si no supiera si se trataba de una invitación o una trampa. Pero entró. Y cuando cruzó el umbral de mi casa, algo cambió. No fue un gran momento, no hubo lágrimas ni discursos. Era solo un niño sentado en mi sofá, mirando las paredes que había pintado, los muebles que había elegido, y entendiendo, sin que yo tuviera que decírselo, que todo era resultado de algo que nunca se había tomado en serio, el trabajo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente, sus dedos jugando con el borde de una manta que había dejado tirada sobre el brazo del sofá. Trabajando, respondí secamente. Mientras tú te reías de mis hojas de cálculo, mientras pensabas que yo simplemente estaba haciéndome el adulto, yo estaba construyendo algo. Y cuando me empujaste contra la pared, usé esa pared como escalón. Bajó la cabeza. No por vergüenza, sino por algo peor, reconocimiento. No sé cómo hacer nada de eso, admitió. Por supuesto que no lo sabes, estuvo de acuerdo. Porque nunca nadie te enseñó. Fuiste criado para creer que el mundo te debía algo. Pero esta es la verdad, Ronald, el mundo no le debe nada a nadie. ¿Quieres algo? Vas a tener que sudar por ello. Y cuando caigas tendrás que levantarte solo. Me miró y por primera vez vi algo más que el niño mimado. Vi a un hombre embrionario, asustado, pero dispuesto a intentarlo. «¿Enséñame?», pidió. Podría haber dicho que no. Podría haberle cerrado la puerta en la cara y dejarle aprender por las malas. Pero miré ese rostro tan parecido al mío, tan lleno de potencial desperdiciado, y recordé todas las veces que me habían ignorado, menospreciado y tratado como si no valiera la pena el esfuerzo. «Está bien», dijo tomando una libreta de la mesa. «Pero seguirás mis reglas. Y la primera es, aquí no eres mi hermano. Eres mi alumno. Y si no lo tomas en serio, la puerta está ahí». Él asintió, sus ojos brillaban con algo que no era esperanza, era determinación. Y por primera vez en años sentí que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría surgir del caos que era mi familia. Pero no apostaría por ello. Solo iba a trabajar. Porque al final del día, era lo único que realmente importaba. Hasta que un día apareció en mi puerta, sin su sonrisa arrogante y con los ojos bajos. «Lo siento», dijo con la voz ronca, casi quebrada. «Nunca me di cuenta de lo injustos que fuimos contigo». Confesó que solo vio la verdad cuando vio la casa familiar en venta, la carrera de Tony en ruinas y a mí, al otro lado de la calle, firme. El privilegio que siempre tuvo, la ropa de diseñador, las fiestas interminables, el dinero desperdiciado, ahora lo pesaba como plomo. «Me voy a matar con mis estudios», declaró con la mirada finalmente seria. «Ingeniería. Quiero construir algo real». No lo perdoné de inmediato, pero respeté el cambio. Salió con los hombros erguidos como si por primera vez estuviera preparado para cargar con su propio peso. Todas las mañanas salía al porche con mi café, miraba la casa de mis padres y saludaba con la mano, un gesto irónico, un recordatorio silencioso de cada vez que me ignoraban. Incluso después de que se mudaron, mantuve el ritual. A veces veía a Tony a visitarlos en el diminuto departamento donde ahora vivían, con la cabeza gacha, sin el brillo que solía tener. Llamaron, dejaron mensajes hablando de empezar de nuevo, o familia unida, pero yo lo sabía, sus intereses eran proporcionales a mi saldo bancario. No fui cruel. Sirvió, mantuvo la educación, pero ya no era su seguridad.
Tomaron sus decisiones. Ahora estaban cosechando los frutos. Mientras tanto, me adapté a mi nueva vida. Phyllis apareció para ayudarme a organizar una fiesta de inauguración, no para consolarme, sino para modificar los detalles, elegir las decoraciones y hacer una lista de los invitados. Llenamos el espacio de risas y música, clientes, vecinos, algunos amigos de la universidad que aún se acordaban de mí. Ella jugó con mi gusto por los vinos caros mientras preparaba una bandeja de bocadillos. «Estás viviendo el sueño, Thelma», dijo sonriendo, y por primera vez le creí. Esa noche no se trató solo de la casa. Fue por todo lo que había logrado sin pedir permiso. Desde lejos vi cómo mi familia se desmoronaba. Tonya consiguió un trabajo en un centro comercial, sus días como influencer se convirtieron en un recuerdo y la arrogancia fue reemplazada por una silenciosa resignación. Mis padres se adaptaron a la vida modesta, sus voces se llenaban de amargura cuando mencionaban mi nombre. «Estamos muy orgullosos de ti», decía mi madre con una sonrisa forzada. Mi padre asintió como si esas palabras no sonaran vacías. Les dio las gracias, acortó la conversación y los despidió. No merecían reescribir la historia solo porque yo finalmente tenía algo que ofrecer. Ronald fue el único que realmente cambió. Envié mensajes de texto sobre clases, pequeñas victorias, un examen de matemáticas aprobado, un trabajo a tiempo parcial. «Estoy tratando de ser mejor», escribió una vez. Y yo creí. No era perfecto, pero lo intentaba. Más de lo que podría decir de los demás. Él respondió con palabras de aliento, manteniendo la puerta entreabierta, pero no lo suficiente como para que entraran inmerecidamente. Desde mi porche miré la antigua casa familiar, ahora con otra familia adentro, y sentí una extraña mezcla de paz y determinación. No fue mi culpa que se cayeran. Fue una consecuencia de sus elecciones. ¿Y yo? Todavía estaba construyendo. Richmond se convirtió en mi territorio, libre de las sombras de lo que se esperaba de mí. Ayudé a Ronald con su solicitud para la universidad después de que demostró que el cambio era serio. Me enviaba actualizaciones agradecido, y ver su progreso me llenaba de un orgullo que mis padres nunca me dieron. Pero con Tonya, mi padre y mi madre, tracé una línea insuperable. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los intentos de reconciliación fueron ignorados. No estaba allí para corregir sus errores ni alimentar arrepentimientos tardíos. Me ignoraron durante años. Ahora seguí adelante sin ellos. El fin de semana pasado, invité a Phyllis y a mis amigos a celebrar. La sala de estar estaba llena de conversaciones, la cocina se llenaba del olor a comida casera y risas. Phyllis, siempre el centro de atención, levantó su copa por Thelma, que construyó esto desde cero. Los aplausos resonaron en marcado contraste con el silencio que mi familia siempre me había ofrecido. Bailamos, contamos historias, planificamos el futuro. Esa casa ya no era solo de ladrillos y cemento. Era una prueba de que no los necesitaba para ser alguien. Aprendí que mi mayor fortaleza siempre ha sido ser suficiente. Su favoritismo por Tonya los llevó a la ruina financiera, social y moral. Una cruel lección sobre el precio de la ceguera. Mi autoestima no depende de sus aplausos. Proviene de lo que construí, de las vidas que toqué, del hogar que construí. No necesitas la validación familiar para brillar. Necesitas tu propio coraje. Si alguna vez te has sentido invisible, subestimado, espero que esta historia te lo recuerde. Tu valor no lo definen aquellos que eligen no verte. Continuar. Persistir. Tu historia merece ser contada como la mía.